Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Adela Fernández, te doy la bienvenida a Remocionate y a un nuevo vídeo de Book Time, el Book Time del mes de octubre. Si es la primera vez que ves uno de estos vídeos, déjame decirte que cada mes te traigo un vídeo de reseñas de lectura, de libros, de series o películas que creo que nos pueden aportar alguna reflexión o idea interesante para nuestro desarrollo personal y profesional. Y es justamente lo que te traigo en el vídeo de hoy, en particular la reseña de dos libros muy interesantes. Para que tengas toda la información localizada, recuerda que siempre en la descripción te dejo el enlace a los vídeos que mencione. En este caso te dejaré el enlace a la lista de Book Time para que veas otras reseñas, y también te dejo la línea de tiempo, que es ese minuto exacto en el que encuentras un contenido específico, y de esta manera que puedas moverte de forma muy rápida a lo largo de este vídeo, así que aprovecha y revisa siempre la descripción. Y por supuesto, si tú tienes alguna recomendación que quieres hacernos porque ha habido alguna película, algún libro que te ha impactado, pues también te leemos en comentarios, que estoy segura que cualquier persona que te lea pues quizás le das alguna idea para esos ratitos de lectura y entretenimiento. Dicho esto, muchísimas gracias por darle al play y acompañarme un día más, y comencemos con las dos reseñas del vídeo de hoy. Ninguno de los dos libros los tengo en formato físico, así que te estaré dejando aquí a un ladito una de las portadas que encuentre. También he de decirte que estos dos libros, desde mi punto de vista, se complementan mucho, por lo menos así yo los he leído, así los he sentido, y además no son libros que sean para leer de una sola pasada. Desde luego esta es mi visión personal. Son libros que para mí requieren de ese recreamiento en la lectura, de ese detenimiento en anotar ideas, en subrayar, volver a esas anotaciones que has hecho, incluso marcar, si eres los que marcan los libros con post-it, pues esas frases o esas reflexiones significativas. Realmente yo he encontrado en estos dos libros un complemento y mucha información que para mí en estos momentos es importante, y que de hecho estoy incorporando como pequeños interruptores mentales para conectar pues con objetivos concretos, como puede ser salir de un bucle mental o darle mucha atención a un momento dado a alguna idea que lo que está haciendo es limitándome a enfocarme o a seguir adelante. Así que bueno, deseo de todo corazón que estas reseñas te sirvan sobre todo como un punto de partida, pero recuerda que al final lo más importante es cómo conecten estos libros, en el caso de hoy, contigo. El primero de estos libros es Deja de ser tú, de Joe Dispenza. Este libro me salía mucho creo que eran publicaciones en redes sociales, o me salía en las propias aplicaciones de tipo Kindle o de lectura como lecturas recomendadas, y siempre lo tenía ahí como en un segundo plano porque no sé, no me llamaba la atención, pero decidí leerlo y realmente me ha gustado muchísimo. Este libro se basa principalmente en esa introducción a la meditación como herramienta para transformar tu vida, como herramienta para sanar o para transformar tu propio ser. Un poco darte cuenta de lo que no quieres en tu vida y lo que sí quieres, y a través del proceso meditativo acercarte más a él. Divide el libro en tres partes. En la primera parte la titula Ciencia del Ser, donde habla de nuestra relación con los tres grandes, como él lo llama, que son el entorno, el cuerpo y el tiempo, y cómo en la medida que nosotros nos relacionamos con estos tres grandes, pues nos estamos alineando más con esa versión que nos limita o con esa versión que queremos ser, ¿no? a la que queremos, digamos, proyectarnos. Me parece muy interesante esta reflexión, porque es verdad que en nuestro día a día generamos muchísimas expectativas y muchísimos apegos de una forma más o menos consciente con estos tres aspectos. Luego, la segunda parte ya habla de la relación entre el cerebro y la meditación, hace referencia a evidencia científica, habla de las reacciones químicas, de los genes y de un concepto, el que te hablaré después, que a mí me ha fascinado, que es el concepto de vacío. Y luego en el último capítulo ya habla de todo el proceso meditativo. De hecho, en esta tercera parte te deja muchas ideas para que vayas incorporando esta práctica de forma progresiva. Durante un número de semanas, no recuerdo cuántas semanas él te propone,
pero sí te deja una serie de meditaciones guiadas para que vayas haciendo esta práctica, la vayas incorporando, y también te deja una serie de propuestas de ejercicios con una intención concreta para usar la meditación como esa herramienta de transformación y también que te ayude pues a trascender esos 3 grandes que hablábamos antes. Te deja propuestas de meditaciones guiadas por escrito, por si tú quieres leerlas o quieres grabártelas tú mismo con tu propia voz, y creo que también te deja enlace a su página web con audios específicos. Entonces, bueno, este sería un poquito el marco general del libro. A mí me ha gustado mucho, de hecho me hizo recordar también a un libro que ya te traje en un book anterior, este de aquí, que es Proyecto Realidad, si no recuerdo mal, no recuerdo el nombre del autor, me vas a disculpar, pero sí sé que sus redes sociales son Motiversum, y también te dejo el enlace a la reseña de ese libro en particular. Como te decía, Joe Dispenza pues pone todo el foco en dejar de ser tú, en el sentido de reconocer cuáles son esos apegos, esas expectativas, esas creencias, esas relaciones que a día de hoy te limitan a avanzar o conectar con esa versión que quieres ser, y te propone usar la meditación, el proceso meditativo, como esa herramienta de transformación. A mí personalmente como te dije al principio, hay muchísimas frases que resaltar, hay muchísimos conceptos, pero hay uno que me ha gustado mucho, que él lo titula El vacío. Y básicamente digamos que el vacío es ese espacio entre la versión que se espera de ti o como deberías de ser y tu identidad real, ¿no? ¿Quién eres realmente? Y te lanza, ¿no?, esa reflexión de que en muchas ocasiones nos relacionamos con los otros, con el entorno o incluso con nosotros mismos desde esa visión que se espera de nosotros, quien se supone que deberíamos de ser, y no tanto de nuestra propia esencia. Y te propone trabajar justamente en ese vacío, incorporar herramientas a tu vida y estrategias que te ayuden no solo a tomar conciencia de ese vacío, de esa distancia, sino también en qué situaciones, con qué nivel de condicionamiento, y por supuesto que poco a poco puedas reducir ese espacio vacío y que puedas relacionarte contigo y con el entorno desde tu identidad real, ¿no?, desde tu esencia. Hay una frase que él menciona también cuando habla de este trabajo en nuestro propio vacío, que dice así: liberar la energía del vacío es convertir la energía para crear. Y esta frase a mí personalmente me tocó y es una de las que tengo muy presente, ¿no? El tomar conciencia de ese trabajo de autoobservación, de autoescucha, de autoconciencia, para en un momento dado ser capaz de tomar distancia, desarrollar ese papel del observador y transformar esas acciones, esas creencias, esos pensamientos que en un momento dado nos están condicionando, limitando más de lo que creemos. Y como te decía, hay muchísimas más frases y aspectos que él trata la parte de la genética, que también es muy interesante, pero quiero quedarme también con una frase que él dice: cambiar tu vida es cambiar tu energía para poder hacer un cambio básico en tu mente y emociones. En muchas ocasiones me has oído hablar de que administrar nuestra relación con el tiempo es sinónimo de cómo administramos nuestra energía, o también la forma en la que nos relacionamos con el entorno es sinónimo de cómo somos conscientes de esa energía que tenemos disponible, cómo la recargamos y cómo la cuidamos. Y un aspecto fundamental para trascender también esos test grandes que él te propone, o para hacer esas transformaciones en tu vida, es ser muy consciente de cómo es esa energía, de en qué la inviertes, cómo la mimas, cómo la cuidas, de qué calidad es, porque es gracias a esa energía que después podrás trabajar en el resto de los aspectos y podrás hacer esa transformación que quieres. Y bueno, al final pues hay también referencias al efecto del observador, allí donde ponemos nuestra intención, ponemos nuestra energía, el ser capaz de tomar distancia en un momento dado para salir de ese nivel de condicionamiento y de involucración personal. Habla también del campo cuántico, y también anoté aquí una frase que me parece muy interesante, que es: los pensamientos son el lenguaje del cerebro y los sentimientos los del cuerpo. Y también creo que en ese proceso de autoobservación, de escucha, el ser consciente desde dónde nos estamos hablando pues es muy interesante.
Como te dije antes, es un libro que recomiendo como herramienta de trabajo, de reflexión, de hacer anotaciones, de preguntarte qué significan para ti esas frases y no tanto simplemente leerlo por acabar, aunque al final cada uno se relaciona con los libros y con las lecturas como quiere, pero bueno, es un libro que me resulta muy interesante y que te recomiendo en el caso que te guste este tipo de lectura. Y luego el segundo libro, que para mí estos dos son como primos hermanos, se complementan muchísimo, es el libro de Dejar ir, el camino de la liberación del doctor David Hawkins. Te estará saliendo aquí una de las portadas que encuentré. Es un libro que está estructurado en 20 capítulos, 20 capítulos y apéndices, donde hace un recorrido, hace un viaje a través de las emociones, a través de los pensamientos, a través de la química de las emociones, pero después dedica apartados y capítulos a sensaciones en particular, como puede ser el miedo, la ira, el orgullo, el estrés. Creo que también hay no sé si en algún momento menciona la vergüenza, la apatía, la depresión, el sufrimiento, el deseo, el amor, la aceptación. Bueno, al final hace un viaje por todas esas sensaciones, por todos esos aspectos que en un momento dado nos conectan con emociones o estados mucho más serenos, más placenteros, más coherentes con nosotros, o esos estados mucho más revueltos, más molestos, más negativos. Es un libro también, igual que el anterior, que para mí te invita a esa lectura mimada, a esa lectura dedicada, donde vayas leyendo de a poco, vayas haciendo anotaciones, lo lleves a tu terreno y te preguntes qué significa para ti, si estás de acuerdo, cómo lo sientes. Y sobre todo que pone mucho el foco en ese dejar ir. El título es perfecto. Ese trabajo de soltar apegos y expectativas, y en la medida que somos conscientes, sobre todo esos momentos en los que nosotros estamos eligiendo quedarnos aferrados o atascados a algo por lo que nos estamos limitando el avance, pues más fácil nos será salir de ahí. Entonces es un libro que, por lo menos para trabajar este aspecto, me parece sumamente interesante. Recientemente te subí un vídeo al canal, este de aquí, donde te hablaba del arte de perder, donde te diferenciaba, digamos, tres aspectos: el arte de perder, el de soltar y el de dejar ir. Y bueno, este libro tiene mucho que ver con la idea de ese vídeo, sobre todo porque ya trabaja específicamente sobre esos estados mentales, esos estados emocionales, y te deja esas reflexiones para que puedas ir soltando, para que puedas dejar ir. Me gusta mucho también la referencia que hace en el libro a esa relación entre mente y cuerpo, un aspecto que resaltamos muchísimo aquí en el canal, que es esa relación, bueno, nosotros decimos el MEC, ¿no? Esa relación entre mente, emoción y cuerpo. Él se centra mucho en la relación entre mente y cuerpo para hacer esa transformación, para soltar, para dejar ir, para soltar esos apegos y esa relación con las expectativas. También tiene un apartado dedicado a nuestra relación con nuestras metas y con los objetivos que nos proponemos. Entonces, bueno, creo que en general es un libro muy completo que tiene como eje conductor este arte, ¿no? Esta capacidad para soltar, para dejar ir, para liberarnos de esos apegos que a veces tenemos de una forma más o menos consciente. Igual que antes, pues aquí hay muchísimas frases, muchísimas anotaciones que podríamos sacar. Voy a coger aquí mi lista y te comento alguna de ellas. La primera de las frases es que soltar los sentimientos negativos es sinónimo de dejar de resistirnos a los positivos. Esta frase a mí personalmente me invita a repetirla las veces que la necesite para realmente ser consciente de lo que nos está transmitiendo. Porque en muchas ocasiones entramos en lucha porque no queremos soltar una emoción, o porque esa emoción de alguna manera creemos que es justa, porque nos está ayudando a reivindicar algo, y no nos damos cuenta que cuando nosotros nos aferramos a esos sentimientos, lo único que estamos haciendo es resistiéndonos a conectar con otros sentimientos o con otras oportunidades. Y en este caso, cuando habla de soltar sentimientos negativos es sinónimo de dejar de resistirse a los positivos, pues me parece que es maravillosa. En el libro anterior te hablaba del concepto de vacío, y en este libro habla de un concepto que es el concepto de la sombra. En mis palabras, básicamente la sombra tiene que ver con todos esos pensamientos, todas esas ideas, estos sentimientos de nosotros mismos
que no queremos reconocer, que parecen ocultos y que a veces incluso nosotros apagamos, ¿no? Escondemos porque o no queremos reconocerlos o no queremos enfrentarnos a ellos. Y resalta la importancia de mirar de frente esa sombra, ¿no? De mirarnos a nosotros y reconocernos a nosotros también en esa sombra y trabajar sobre ella para soltar, para dejar ir, para liberarnos y sobre todo sentirnos mucho más en paz. Luego, en un momento dado, en el apartado del sufrimiento, hace referencia a la base de todo sufrimiento es el apego y menciona que dentro de nosotros conviven, digamos, como tres roles, tres figuras, la del padre, el adulto y el niño, y que es interesante en determinados momentos preguntarnos quién es el que está emitiendo ese juicio, quién es el que está teniendo esos sentimientos, quién es el que está hablando. En un video anterior también de aquí yo te hablaba del PAM, padre, adulto y niño, y te proponía algunos ejercicios para usar estas tres figuras en ese proceso de autoconocimiento y transformación. Te lo dejo también enlazado en la descripción. Y bueno, aquí el Dr. Hawkins hace mención al PAM. Y luego otra frase que tengo aquí anotada es: conseguimos lo que queremos cuando dejamos de insistir en ello. Esto también me resulta interesante pararnos a reflexionar, ¿no? Porque creo que podemos hacer diferentes lecturas o nos puede hacer conectar con diferentes vivencias esta frase y bueno, te la quería compartir. Y luego ya como titular del libro, por lo menos esa herramienta que te decía antes, ese interruptor, ese ancla que yo estoy poniendo práctica en el día a día y que he sacado de este libro es el conectar con la idea de está bien si sucede y también está bien si no sucede, pero no desde una actitud pasiva, de resignación, derrotista, conformista, nada que ver, sino simplemente de pues ser consciente de haré lo que quiera, cuando pueda, como pueda, de la mejor forma que sé, estaré abierta a todas las oportunidades, gestionaré lo que viva de la mejor forma, tendré mis metas, pero sin aferrarme a ellas, ¿no? Sin quedarme anclado en un momento dado en esos apegos, esas relaciones, esas expectativas tóxicas, sino simplemente aceptar, estar abierta a recibir y además sentir, integrar dentro de mí que está bien si sucede, pero también está bien si no sucede. A mí personalmente esa idea me aporta muchísima paz, muchísima tranquilidad y curiosamente me permite estar más alineada conmigo y no tan condicionada o perdida en las circunstancias externas. Así que bueno, estas son las dos reseñas del mes de octubre, dos libros que son extensos, son libros desde mi punto de vista pues que requieren de esa reflexión, de ese trabajo continuado, o por lo menos así lo he vivido yo. Si tú los has leído, me encantará conocer tu opinión, porque al final sabemos que las opiniones pues dependen mucho del momento de vida en el que hayamos leído ese libro. Pero bueno, estas son las dos recomendaciones de este mes, el libro de Dejar Ir y el libro de Deja de ser tú, que además los títulos, como ves, se complementan muchísimo. Yo te doy las gracias por acompañarme un día más, por estar al otro lado y por supuesto te mando un beso enorme, un gran abrazo, cargadísimo de muchísima buena vibra y nos vemos en un próximo vídeo. Chao.